pensamientos que vienen de lo que pasó antes en el servicio y que nos concentremos. Lo que voy a leer es la palabra de Dios, así que es momento de escuchar la palabra de Dios. Recuerde que no venimos a oír la opinión de un hombre, venimos a escuchar lo que el Señor dice en su palabra. Así que le invito a que fijemos nuestra mirada, que le digamos al corazón, corazón, estate quieto, y a que escuchemos con reverencia. Abramos nuestra Biblia en Mateo 4, Mateo capítulo 4. Voy a dar lectura a los versículos 18 al 22. Mateo 4, 18 al 22. Dice así. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Y Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Oremos. Señor, tenemos abierta tu palabra delante de nosotros. Y en esta hora, Señor, te decimos que no queremos solamente escucharte superficialmente. Así que te pedimos que podamos estar atentos, danos atención, danos, Señor, sensibilidad a tu palabra. Y sobre todo, Señor, te pedimos que tú nos des disposición para obedecer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables con claridad el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero ir directamente a lo que dice el versículo 19. El versículo 19, vea todas las palabras que dicen. Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y lo primero a lo que quiero llamar su atención es a esta palabra, lo que Jesús dice. Jesús les dice, vengan, síganme. Ahora, no vemos en estas palabras ningún signo de que el Señor les esté dando la promesa de que van a estar muy cómodos. Tampoco les da una explicación muy grande o muy extensa acerca de lo que van a hacer. Y por supuesto no vemos ninguna negociación en esta invitación. Y llama la atención lo que dice el versículo 20. El versículo 20 continúa diciendo a los discípulos el Señor Jesús. Vengan, síganme. ¿Y los discípulos qué hacen? Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Y ese al instante, yo creo que es una respuesta radical de ellos. Hoy voy a comenzar una nueva serie titulada Caminando con Cristo hacia la cruz. Pero antes de hablar de la cruz, Dios nos está haciendo un llamado a través de este pasaje. Un llamado que lo que requiere es una respuesta inmediata de nuestra parte. Yo creo que no se puede caminar hacia la cruz y vamos a celebrar la Semana Santa en unas cuantas semanas. No se puede caminar hacia la cruz si primero no decidimos seguir a Jesús. Versículo 18 de lo que leímos, el Señor nos dice que el Señor Jesús caminaba junto al mar de Galilea y entonces vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Y dice que estaban echando la red al lago, pues eran pescadores.
Inmediatamente el pasaje nos mete en el contexto, en el escenario en donde se desarrolla este pasaje. Y el escenario, bueno, yo le invito a que se lo imagine, es el mar de Galilea. Se llama mar, pero en realidad es un lago. Los personajes que están allí son Jesús, que entra a la escena, pero estaban allí Pedro y Andrés, y más adelante se menciona que también estaban Santiago, estaba Juan y estaba su padre Zebedeo. Todos estaban trabajando. Realmente esta era una escena cotidiana. La pesca era la rutina de estos hombres. De hecho, era su sustento. Eso era su normalidad. Y es interesante ver cómo Jesús no los llama en un momento místico. Los llama dentro de su jornada laboral. Y esto nos muestra que seguir realmente a Jesús no necesariamente comienza en eventos especiales o en eventos místicos, como acabo de mencionar. Jesús literalmente entró en lo cotidiano. Y lo mismo hace el día de hoy, hermanos. Jesús entra en lo cotidiano y nos invita a seguirle también en lo cotidiano, en el trabajo, en nuestro hogar. Cuando hacemos aún pequeñas decisiones, allí está Jesús invitándonos. ¿Es posible estar ocupado en cosas legítimas o válidas y no estar siguiendo a Jesús, caminando detrás de Jesús? Incluso le podemos servir aquí en la iglesia y aún así no estar realmente siguiendo a Jesús. Y aquí en este pasaje vemos que Jesús no pidió en ellos un ajuste menor. No les dijo, arreglen este poquito. No les pidió arreglar áreas de su vida solamente. No les pidió tampoco reorganizar su agenda. Literalmente les pidió que completamente cambiaran la dirección de su vida. Les pidió que dejaran de caminar en su propio rumbo y que comenzaran a caminar detrás de él. Las palabras de Jesús fueron, síganme. Mire cómo, nuevamente, el versículo 20, dice que ellos al instante, dejaron las redes y lo siguieron. Ahora no sé si usted lo ha pensado, pero esas redes para ellos eran nada más que herramientas de trabajo. Literalmente las redes eran su ingreso, eran su seguridad. Muy probablemente también allí estaba su identidad. Y para ellos dejar esas redes implicaba un muy grande riesgo. Este pasaje nos deja ver algo muy importante. Servir a Cristo implica soltar algo real. Seguir a Cristo implica soltar algo real. No necesariamente es que dejes tu empleo, pero sí es un llamado a que dejes tu confianza en ese empleo, a que no estés confiando en otra cosa. Imagina que en vez de lo que leemos en este pasaje, Pedro hubiera dejado las redes, como lo dice el pasaje, pero que antes de dejarlas para seguir a Jesús, las hubiera limpiado bien. Le hubiera dicho, Señor, espérame, voy a limpiar mis redes. Y entonces las hubiera limpiado con cuidado y las hubiera guardado en un rincón, solo por si acaso. De hecho, sabemos que Pedro caminó con Jesús durante 3 años. Sin embargo, podemos decir con seguridad que Pedro sabía dónde estaban esas redes. Déjeme decirle por qué. Le voy a mostrar. En Juan, ahora vamos de Mateo a Juan, al capítulo 21. Usted conoce la historia de Pedro, ¿verdad? Pedro, después de haber negado a Jesús, después de haber sido testigo de la crucifixión, incluso después de haber sido testigo de la resurrección de Jesús, lo vemos en este capítulo 21 diciendo,
voy a pescar. Y eso no fue casualidad, hermanos. Después de haber vivido todo eso, algo en Pedro quiso volver a lo que le daba seguridad. Podemos leer esto y comenzar a pensar, ay, este Pedro, siempre tan inconstante. O, ¿cómo es que Pedro pudo tener tan poca fe? Pero la verdad es que muchos creyentes hacemos lo mismo. Varias veces hacemos lo mismo que Pedro. Por supuesto, no abandonamos a Cristo públicamente, pero tenemos las redes por ahí guardadas solo por si acaso. Y estoy hablando de redes como nuestra seguridad financiera, redes que nos dan estabilidad emocional, redes que creemos que nos dan el control, redes que nos hacen sentirnos que somos independientes. Y a pesar de haber conocido a Jesucristo, hemos soltado esas redes. Solo las hemos guardado, las hemos almacenado por allí. Pero cuando la presión aumenta, recordamos, pero aquí tengo mis redes que me dan seguridad. Y lo que eso revela es que tanto los discípulos como nosotros, lo único que hacemos con esas redes es guardarlas. Ahora volvamos al pasaje de Mateo. Ahí vemos que la obediencia de esos pescadores fue inmediata. Versículo 22 dice, y dejaron enseguida a la barca y a su padre para seguirlo. Nos dice la palabra enseguida, o sea, sin demora, sin tardar. Hermanos, cuando dejamos la obediencia para después, corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca. Cuando ya hemos escuchado la voz del Señor que nos está señalando algo y lo dejamos después, entonces nos vamos a comenzar a acostumbrar a resistir al Señor. Literalmente nos endurecemos. Porque Jesús no les dijo a los discípulos, hey, cuando ustedes estén preparados, síganme. Lo que les dijo fue, síganme. Eso significa movimiento, hoy, ahora. Significa enseguida. Significa inmediatamente. Vuelvo nuevamente a Juan 21. Juan 21:3 nos dice que después de la resurrección, los discípulos habían vuelto a Galilea, ya no estaban en Jerusalén, habían vuelto a Galilea donde estaba su hogar. Y no los vemos allí predicando, no están organizando nada. Lo que sí están es muy confundidos. Ahora sí, Juan 21:3 nos dice que Pedro les dice a los demás discípulos, me voy a pescar. ¿Y qué hacen los demás? Les dice, ellos responden, nos vamos contigo. Y el pasaje nos dice que pasaron toda esa noche pescando, pero no atraparon absolutamente nada. Y al amanecer, viene Jesús caminando en la orilla, pero ellos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dice, hey muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos por supuesto no tenían nada y le responden que no. Entonces Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y cuando le echaron, nos dice la escritura que era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Yo creo que Juan 21 es un eco de Mateo 4. Encontramos otra vez las redes. Las menciona tanto Mateo 4 como Juan 21, menciona esas redes. Menciona también otra vez el mar. Y ahí está el mismo Jesús. Y después de comer, Jesús se dirige directamente a Pedro. Y le pregunta lo siguiente. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero.
Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. 3 veces Jesús le preguntó, ¿me amas, Pedro? Y luego, nuevamente, el versículo 19 en este capítulo 21 de Juan. El texto dice que Jesús se dirige a Pedro y le dice, sígueme. El mismo llamado que le hice en Juan 21. Pero ahora este llamado se lo hace después del fracaso de Pedro, después de que él le negó. Pedro había fallado, incluso había vuelto a las redes, había vuelto al mar. ¿Y sabe qué? Aún así Jesús no lo rechazó. Aún así Jesús no lo descartó. Y así como hizo Jesús con Pedro, es probable que algunos de los que estamos aquí necesitan escuchar a Jesús diciéndoles esto mismo. Tal vez tú has regresado a tus redes y Jesús está aquí, pero aparece no para condenarte, aparece para preguntarte algo muy importante. El Señor Jesús te pregunta, ¿me amas? Porque si de verdad lo amas, vas a seguir su instrucción de cuando Él te diga, sígueme, y le vas a seguir. Entonces vemos que en Mateo 4 Jesús dijo, síganme. Y nuevamente en Juan 21 les dijo, sígueme. Y hermanos, hoy Jesús continúa diciéndonos lo mismo, sígueme. El día de hoy, como cada vamos a tener la oportunidad de acercarnos a la mesa del Señor. Yo espero que usted venga preparado para eso. Pero antes de acercarnos a la mesa, la Escritura nos llama a que examinemos lo que hay en nuestro corazón. Y eso no es un examen general, es algo bien específico. Permítame mostrarle por qué digo que esto con una pregunta. Lo voy a decir con una pregunta y lo voy a decir después la respuesta. La pregunta para examinarnos. ¿Cómo se ve una vida que tiene las redes guardadas por si acaso? Voy a repetir la pregunta. Respóndala, trate de responderla. ¿Cómo se ve una vida que tiene las redes guardadas por si acaso? Bueno, déjeme darle algunos ejemplos. Una vida que tiene las redes guardadas por si acaso es aquella que dice que confía en Dios. Pero si su ingreso económico baja, comienza a sentirse inquieto, pierde la paz. Esa persona puede decir, Cristo es suficiente. Pero cuando alguien le hiere en su orgullo, reacciona como si él tuviera el control. Se ve una vida cuando sabemos que debemos perdonar a alguien, pero dejamos el asunto para después. Una vida con las redes guardadas es aquella que sabe que debe reconciliarse, pero sigue posponiendo esa conversación. Una vida que ha guardado sus redes es aquella que ha estado tratando con un hábito, ha estado luchando con una actitud o incluso con una relación, pero continúa como si nada y dice solamente, más adelante, cuando cambien las cosas, lo vamos a arreglar. Esos son ejemplos de personas que tienen sus redes guardadas, como le pasó a Pedro. Eso es decir, que seguimos a Jesús, pero por el otro lado, mantenemos para nosotros una salida alternativa. Ahora escuche lo que dice Mateo 16:24. Tal vez usted se lo sabe de memoria. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Lo voy a repetir. Recuerde que es palabra del Señor. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Tome su cruz.
Hermanos, la cruz no es un adorno, no es una metáfora ligera. La cruz era un instrumento de muerte. Y Jesús no nos dijo, tomen su comodidad. Nos dijo, tomen su cruz. En ese momento que lo dijo, el Señor no había ido a la cruz todavía. Pero Jesús no estaba hablando en teoría. Él estaba literalmente camino a la cruz. Más adelante, Él mismo caminó hacia la cruz y cumplió cada una de sus propias palabras. Jesús no dejó la obediencia para después. No guardó un plan alternativo, no guardó sus redes para solo por si acaso. No buscó una salida más cómoda. Lo vemos en Getsemaní diciendo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y entonces siguió caminando hasta el final, hasta la cruz. Nuevamente pensando en lo que vamos a hacer en unos momentos, al acercarnos a la mesa, no solo debemos recordar que Jesús murió, debemos recordar que Él fue fiel, que fue obediente hasta la muerte. Y entonces el autoexamen que le invito a hacer es el siguiente. Pregúntese lo siguiente: ¿estoy dispuesto a tomar mi cruz? ¿O estoy intentando seguir a Jesús sin morir a nada? ¿Estoy dispuesto a negar mi orgullo, a negar mi control, a negar mi deseo de tener siempre la última palabra? ¿O quiero seguir guardando mis redes por si el camino se vuelve incómodo más adelante? Ahora pregúntate delante del Señor: ¿realmente estoy siguiendo? ¿Literalmente he soltado mis redes o las tengo guardadas por si acaso? ¿Estoy obedeciendo hoy o lo estoy dejando para después? Y antes de pasar directamente a la mesa del Señor, no quisiera que este momento se sintiera como tenemos que seguir, vámonos apresuradamente. No. Yo creo que la palabra de Dios nos ha hablado lo suficiente, nos ha confrontado, hemos escuchado el llamado. Yo espero que haya visto sus propias redes, si es que las tiene. Y yo creo que sería incoherente haber escuchado todo esto y no darle un espacio a Dios para tratar en nuestro corazón. Por eso le voy a invitar a hacer algo muy sencillo, pero yo creo que es muy serio. Vamos a guardar unos momentos de silencio y le invito a que no piense usted en otras personas, no empiece usted a evaluar a alguien más, sino que hable usted con el Señor. Si Él en este momento le ha señalado una red en su vida, yo le animo a que la entregue. Si Él le ha mostrado una obediencia que usted ha estado dejando para después, este es el momento para rendirle al Señor. Y entonces permita que el Espíritu Santo haga su obra. Así que guardemos unos minutos delante del Señor, unos minutos en silencio delante del Señor.